Hola, mi nombre es Chris Evans. Bienvenidos a su canal Breve Reflexión, un espacio para compartir la palabra de Dios. Esperamos poder generar contenido bíblico y teológico semanalmente para ustedes. Damos las gracias a Dios por dar inicio con un proyecto que ardía en nuestros corazones desde hace mucho tiempo y hemos tomado la firme decisión de comenzar el día de hoy. Y vaya que lo comenzamos en un día sumamente especial. Hoy, 31 de octubre, celebrando el Día de la Reforma Protestante. Estamos en el marco de los 508 años de la Reforma Protestante. Un evento que para nosotros, desde nuestra perspectiva, marcó un antes y después, no solo en el devenir de la Iglesia cristiana, sino también en el marco de un mundo occidental que mejoró en muchos sentidos y tiene una herencia claramente reformada que alcanza nuestros días. Este proceso como tal tiene su génesis en un personaje puntual del cual siempre hablamos, hacemos referencia. Al respecto del mismo estaremos hablando un poco más adelante, pero sabemos que hay predecesores, hay pre-reformadores, y puntualmente estamos hablando y conversaríamos al respecto de dos, John Wycliffe y John Huss. Entonces fueron estos precursores de la Reforma, personajes que tuvieron esa inquietud por estudiar, escudriñar, hurgar qué decía la palabra, y al hacerlo como tal, ver que algunas cosas no estaban bien. Y me refiero con algo que no estaba bien en torno a la iglesia como tal. Había transcurrido algún tiempo y teníamos una crisis bastante seria a nivel eclesiástico. La iglesia en aquel entonces tenía una injerencia bastante importante. Estamos hablando de poderío económico, político y por supuesto religioso. Estos primeros hombres, quienes fueron perseguidos, martirizados, fueron los que pusieron esa semilla que germinó y dio origen al proceso que conocemos nosotros como Reforma Protestante, a grosso modo. Pero si queremos irnos en el plano humano a algo más profundo, a ese núcleo de la Reforma, a ese punto que dio el chispazo, tenemos que remitirnos a quien consideramos fuera el precursor y líder, y estamos hablando del monje agustino Martín Lutero. Para 1517 se da una gesta histórica, y el ya mencionado, el monje Martín Lutero, pega en esas fechas, clava en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg sus famosas 95 tesis. En aquel entonces, eso no era solo una exhibición de documentos que estaba para que el pueblo lo revisara o lo viera. Era una invitación a debate público con los académicos de la época. ¿Sí? Era lo que hoy en día podríamos poner de equivalencia a postear o publicar información en redes, en nuestro muro. Era lo que tenía al alcance Martín Lutero en aquel momento. ¿Y cuál era la enorme crítica que tenía Martín Lutero? La crítica de Lutero venía de una inquietud y una crisis que él mismo tenía como tal. Él veía en su momento la necesidad de hurgar, de entrar y estudiar la palabra de Dios. Su molestia principal tenía que ver con, en aquel entonces, la famosa venta de indulgencias. Y bueno, vaya que esto causó molestia en el corazón del monje agustino. Teníamos en aquel entonces la venta de indulgencias como un mecanismo que promovía a través del intercambio de dinero el poder sacar las almas del purgatorio. Y de allí una famosa frase que decía el monje Johann Tetzel, que fue precursor e impulsor de la venta de indulgencias, mismas que tenían como un cometido la instauración, el finiquito de la construcción de una gran
obra arquitectónica, una obra eclesiástica, una catedral. En aquel entonces no se permitía o no se tenía un acceso tan directo tal cual lo tenemos el día de hoy a las Sagradas Escrituras para poder leerlas, estudiarlas, meditar al respecto de las mismas. La población, los feligreses dependían directamente del discurso, de la prédica, del sermón que diera el sacerdote de turno en su iglesia, en su feligresía. Había una barrera, una enorme barrera, la barrera del idioma. Estaba en latín la escritura. Lutero, muy adelantado a su época y aprovechando el contexto en el cual se estaba dando, que era el de la imprenta, la reciente invención de la imprenta de Gutenberg, aprovechó para traducir la Biblia al alemán y poder la misma reproducirla y hacerla de acceso libre para el pueblo. Él creía que era necesario. La Reforma, así pues, empezó a ver esos resultados que nosotros hoy tanto disfrutamos. Tenían en su corazón los reformadores el sentir de que tuviéramos acceso a la Sagrada Escritura, que pudiéramos aprender a leer y escribir con la Escritura. Entonces se impulsó un proceso de alfabetización, el cual fue importante, una liberación. Es ahí en el sentido en el que nosotros podemos decir que con la ayuda de la Reforma Protestante, y lo creemos, salimos de las tinieblas a la luz. ¿Sí? El contexto de la Europa medieval era bastante complicado y a todos estos hombres que fueron los precursores de la Reforma Protestante no les tocó nada fácil. Hemos hablado un poco del monje agustino Martín Lutero. También estuvo contemporáneo a él en Suiza el sacerdote Ulrico Zwinglio, que fue incluso un poco más radical que Lutero, pero tenía ideas semejantes y comenzó a aplicarlas en su localidad en Suiza. Zwinglio llegó en algún momento a poderse reunir con Lutero y un tercer personaje que fue muy importante, quien fuera Juan Calvino. Tenemos entonces al monje, tenemos al sacerdote y tenemos entonces en tercera instancia al sistematizador, al teólogo, al eminente Juan Calvino. No precisamente los tres pudieran ponerse de acuerdo, pero sí coincidían en muchos puntos. Sabían que era necesaria una reforma como tal de la iglesia. Era importante volver a las fuentes, a la palabra misma de Dios. Y aclaro esto, no era un rechazo per se a la iglesia ni anularla. Era la necesidad de reformar la iglesia, la necesidad de cambio, lo que ardía en el corazón de los reformadores. Nosotros hoy día nos vemos beneficiados y hoy 31 de octubre celebramos esta enorme gesta, el Día de la Reforma Protestante. Sabemos que en otros ámbitos de esta tierra y especialmente en el ámbito anglosajón tienen una celebración que pues, no tiene nada que ver con nosotros como cristianos, que alude más al paganismo y a otras cosas. Pero como cristianos evangélicos y especialmente en el ámbito reformado tenemos presente que hoy hace 508 años se inició una gesta que fue heroica y que se mantiene hasta nuestros días. Queda patente en el hecho de que nosotros podamos tener un libre acceso a nuestras Biblias, podamos leerla, estudiarla, escudriñarla en nuestro propio idioma. Tenemos alcances sin precedentes y, por ejemplo, hacia Europa, especialmente en el norte del continente, Alemania, países escandinavos e Inglaterra, tenemos un gran avance y una diferencia con respecto a los países del sur, en los cuales despertó la contrarreforma. Como producto de estos países y el creciente movimiento como parte del espíritu reformador, llega hasta Norteamérica y son principalmente los puritanos que llegan a Estados Unidos con principios reformados y una cosmovisión estrictamente cristocéntrica, bíblica, que dan el nacimiento a una Norteamérica pujante,
próspera y que parte de los principios de la reforma como tal. Agradecemos y sabemos que no precisamente Latinoamérica se unió a ese proceso, sino que Latinoamérica fue más producto del proceso de contrarreforma y el avance que tuvieron Portugal y España. La influencia del catolicismo fue mayor. La entrada en vigencia del cristianismo evangélico protestante fue a posteriori con misioneros norteamericanos y europeos. Y poco a poco hemos visto como para toda América Latina hemos venido encontrando esa pasión y ese despertar que ha traído el resurgir de la reforma como tal. Y es por eso precisamente que hoy, en el marco, repito, de esos 508 años, celebramos y damos gracias por muchas cosas. Y sabemos que un video tan corto como este no podríamos lograr reseñarlo todo, pero sí aprovechamos para tener un espacio para la reflexión, un espacio para agradecer, porque el corazón mismo de la reforma, el objetivo mismo de la reforma, el genio de la reforma y el precursor de la reforma como tal es Dios, porque el proceso de reforma no resalta a hombres, no rescata la tradición, sino a Dios mismo y su soberanía. Y es por eso que nosotros nos apegamos a estas 5 solas y creemos que la sola Escritura, la sola fe, solo Cristo, sola gracia y soli Deo Gloria son los pilares que nos mantienen a nosotros como cristianos evangélicos. Apelamos a estos principios, agradecemos a Dios por su palabra y le pedimos a Él mismo que nos ayude y sea propicio para con nosotros poder continuar predicando y enseñando esta palabra por todo lo largo y ancho de este planeta. Gracias a Dios por un año más. Celebramos la Reforma Protestante y a Él sea la gloria, la honra y el honor. Que Dios les continúe bendiciendo. Gracias por llegar hasta el final de este video. Si ha sido de edificación para ustedes y tienen a bien, les invitamos a que se puedan suscribir, le den like y compartan. Hasta una próxima edición. Su hermano Chris les bendice en el nombre de Jesús.